Dios te bendiga, amado hermano, persona que me escuchas en esta hora. Vamos a meditar una vez más en la preciosa y hermosa palabra del Señor. Porque la palabra de Dios siempre trae un mensaje de esperanza, de fortaleza, de fe, dependiendo de la necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a orar para meditar en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Padre. En esta hora venimos a adorarte, venimos a glorificar tu nombre, a declarar que solamente tú eres santo y poderoso, Señor. Vamos a meditar en tu poderosa palabra en esta hora, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, habla a cada uno de los que escuchan, Señor, este mensaje, que traiga la paz y el consuelo, según sea la necesidad de cada uno, Padre. Aquí está nuestra vida, Señor, mi vida, úsala, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a meditar en ella, a aprender más de ti, a conocerte más, Jesús. Porque cuando más te conocemos, más nos enamoramos de ti, más sabemos de ti y más queremos saber de ti, Jesús. Gracias, Señor. Abre el corazón de cada persona, abre el corazón de cada uno de nosotros, en que podamos hablar esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, persona que me escuchas en esta hora, yo le he puesto como título a esta enseñanza: no quites tu mirada de Cristo en medio de la tormenta. No quites tu mirada de Cristo en medio de la tormenta, amado hermano. Vamos a ver lo que dice San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así la palabra de Dios: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondiendo al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedece? Amado hermano, aquí la palabra del Señor nos habla que el Señor Jesús les dijo: pasemos al otro lado. En versículos anteriores nos habla la palabra del Señor que Él había ministrado al pueblo, a una grande multitud de gente, había hecho milagros y había ministrado. El Señor ministró tanto esa tarde que cuando van en la barca cruzando, se duerme en la popa, dice aquí la palabra de Dios. Se duerme en la popa, enfrente de la barca. Y mientras Él está durmiendo, tal vez por el cansancio, porque recordemos que Jesús era humano como nosotros. Él se hizo humano, se hizo carne como nosotros. Él también tenía hambre, Él también se cansaba. Y tal vez por el cansancio, Él se durmió. Dice la palabra de Dios que se levantó una gran tormenta. Era tan fuerte que dice que la barca se movía, las olas, el agua entraba a la barca. Ellos tuvieron miedo, ellos pensaron que se iban a ahogar. Ellos viendo esa tormenta que mueve la barca tan fuerte. Y Jesús está durmiendo, Jesús duerme. Y no despierta. Esa tormenta tan fuerte no lo despierta Jesús. Yo me imagino que a lo mejor hasta el agua le salpicaba a Jesús, pero Jesús estaba tan descansado, durmiendo tan contento, tan pacíficamente, porque Él es Dios. Él estaba seguro que no iba a pasar nada. Él estaba durmiendo. Y no despierta. Pero ellos, viendo la tormenta tan fuerte, lo despiertan y le dijeron: Maestro, levántate que perecemos. Dice aquí la palabra del Señor: levántate que perecemos. ¿Te imaginas que la barca se hundiera y Jesús se ahogara? Es imposible. Dios es grande, Dios es poderoso. Dice su palabra aquí que Él se levantó y, reprendiendo al viento y a la mar, les dijo al viento: enmudece, calla. Dice la palabra del Señor que vino una gran bonanza. Vino una grande quietud, una grande paz, una grande bonanza. Amado hermano, ¿de dónde salió esa bonanza? Esa bonanza salió del que reprendió el viento y la mar. Porque cuando Él habla, cuando Jesús habla, trae bonanza, trae paz. Amado hermano, eso es lo que tú debes buscar en medio de la tormenta, la bonanza, la paz que viene de Dios.
Y Él les dice a estos hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Dónde está su fe? Amado hermano, Dios reprendió a los discípulos porque habían dudado. Se olvidaron que Jesús estaba en su barca y que si Jesús estaba en su barca, esa tormenta no iba a permitir Dios que se hundiera en medio de esa tormenta la barca. Por eso les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Amado hermano, ¿sabes? Dios les quería dar un mensaje grande a los apóstoles a través de esta tormenta, como a nosotros también. Dios, con esta tormenta que Él permitió, Dios les estaba dando una enseñanza a sus discípulos. Les estaba diciendo, yo permití que se levantara esta tormenta porque yo quiero que ustedes sepan que después de que yo me vaya van a venir tiempos de tormentas para ustedes. Y quiero que hagan lo que yo hice, que aprendan a dormir en medio de estas tormentas. Amado hermano, ¿por qué Dios les estaba dando esa enseñanza? Porque cuando Él se fuera, en este mundo vamos a tener aflicción, van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Pero si Cristo está en tu vida, en tu barca, no debes temer. Quiere que Él descanses en Él. Tú podrás decir, pero ¿cómo puedo dormir en medio de una tormenta, en medio de una situación tan difícil? ¿Cómo puedo estar tan seguro? Pero déjame decirte que cuando tu corazón está tan confiado en Dios, tú sabes que lo que estás viviendo no es tu final, es solo una temporada. Dios quiere que encuentres bonanza, paz, descanso en medio de la tormenta. Porque déjame decirte, hermano, que si tú te dejas que la tormenta te atormente, perdiste tu batalla. Porque quitas tu mirada de Cristo y la pones en la tormenta. Te olvidas de que Cristo está en tu vida, de que Cristo está en tu familia, que Él tiene el control de todas las cosas. Amado hermano, ¿sabes a qué representa tanto Jesús como los discípulos? A dos tipos de cristianos. A uno que sabe dormir en medio de la tormenta y a otro que se atormenta en medio de la tormenta. Uno que se desespera y dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mí? Y a uno que duerme y descansa sabiendo que Dios no ha perdido el control de las cosas, sabiendo que Jesús tiene el control de todo. Amado hermano, Dios quiere que lo exaltes en medio de tus problemas, que reconozcas su poder y sobre todas las cosas, cuando tú alabas a Dios, aunque estés pasando por situaciones muy difíciles, muy duras, estás confiado que Dios va a hacer un milagro, que en Él tienes paz, que en Él tienes gozo y no ves la tormenta. Mira, amado hermano, te invito a que leamos en San Mateo. Vamos a leer lo que dice San Mateo, capítulo 14, versículo 23 al 33. Dice así la palabra del Señor. San Mateo 14, 23 al 33, dice así la palabra de Dios. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, desciende. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, amado hermano, ¿te das cuenta? Cuando tú quitas la mirada de Cristo y pones tu mirada en la tormenta, entonces perdiste la batalla. Aquí la palabra de Dios nos está hablando del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios que vieron a Jesús caminando sobre el mar. Ellos pensaron que era un fantasma y se atemorizaron, pero Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas.
El Señor le dijo, ven. Pedro salió y empezó a caminar sobre las aguas, amado hermano. Mientras él tenía su mirada fija en Jesucristo, él iba caminando sobre las aguas y no veía la tempestad, no veía el viento recio, no veía que las olas se estaban levantando, porque él estaba viendo al Todopoderoso, al que le había dicho, ven. Y ahí iba Pedro, pero cuando Pedro quitó la mirada de Cristo y volteó y miró el viento fuerte y miró las olas fuertes, dice aquí la palabra del Señor, entonces él se empezó a hundir, empezó a decir, yo me imagino que él decía, ay, está terrible esto, ¿cómo es posible? Yo me voy a ahogar. Y dice la palabra de Dios que él se empezó a hundir. El Señor Jesús tomó su mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. Amado hermano, cuando tú quitas tu mirada de Cristo y la pones en tu problema, en tu necesidad, ahora las tormentas, esa tormenta que en aquel día levantó en el mar, ahora representa nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras necesidades, los problemas en el hogar. Amado hermano, cuando tú quitas tu mirada de Cristo, quitas tu fe de Cristo y la pones en tu enfermedad y dices, esta enfermedad es difícil, yo creo que voy a morirme, yo creo que ya no voy a ver a mis hijos, yo creo que entonces ya va a pasar esto, va a pasar aquello, entonces te empiezas a atormentar más, entonces tu carne te empieza a dominar y tu fe empieza a flaquear y te olvidas de que Cristo es el único que te puede ayudar y empiezas a pensar en lo peor y en la peor derrota y empiezas a pensar hasta en la muerte en medio de tu enfermedad. Pero cuando tú estás confiado en Cristo, tú dices, no me importa esta enfermedad, no me importa que me duela esta parte de mi cuerpo. Yo sé que tú tienes todo bajo tu control y yo sé que tú me has dado promesas que me dicen no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo sé que tú me has dado promesas y me has dicho, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te ayudo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces viene tu fe grande y viene Jesús y te dice, yo estoy aquí, no tengas miedo, yo estoy aquí, tu tormenta no es difícil. Entonces Él llega y reprende toda enfermedad y viene la bonanza y la paz que es de Él, amado hermano. Cuando tú quitas tu mirada de Cristo como Pedro la quitó, entonces, amado hermano, tu problema lo vas a ver grande. Entonces tú vas a decir, este problema es difícil. Entonces empiezas a decir todo lo malo que va a venir, todo lo que va a suceder, que le va a pasar a tu familiar, se va a ir a la cárcel, le va a pasar esto, va a suceder aquello. Pero si tú pones tu confianza en Cristo y no en esa tormenta que estás viviendo y tú dices, Señor, tú tienes todo bajo tu control, yo sé que tú estás en mi barca, no me importa cuán difícil sea esta situación, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres mi paz, tú eres el gozo de mi salvación. Entonces Jesús empieza a manifestar su poder y te dice, gracias, tú tienes fe en mí, tú crees en mí, tú eres el que crees en mí y por cuanto tú crees en mí, yo voy a hacer grandes maravillas en medio de ti. Y Él llega, calma la tempestad, quita el problema, quita la enfermedad, quita cualquier situación difícil que estés pasando. Y viene la bonanza que viene de Cristo, viene esa paz. Amado hermano, viene esa paz que viene de Jesucristo. Mira, amado hermano, déjame leerte otra parte de la Biblia. Vamos a leer lo que dice ahí en Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26. Dice así la bendita palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amado hermano, aquí nos habla la palabra del Señor de Pablo y Silas. Dice la palabra de Dios que a Pablo y a Silas los habían golpeado, los habían maltratado, los habían azotado. Y no crees que los habían golpeado porque ellos eran malos o habían hecho algo malo, por predicar el evangelio.
por hacer milagros, por libertar endemoniados, por usar el poder de Dios para dar esperanza al perdido. Pero los tomaron presos, dice aquí la palabra de Dios, los azotaron y los metieron a la cárcel, al calabozo de más adentro, y no solo eso, les pusieron cepos, como unas cadenas en sus manos. Los aseguraron bien. Amados hermanos, Pablo y Silas estaban pasando por una situación muy difícil. Pero ¿sabes cuál era la grande diferencia de Pablo y Silas? Que ellos estaban en una tormenta fuerte, estaban en una situación fuerte, pero ellos no se atormentaron. Ellos no dijeron, bueno, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué si nosotros buscamos a Dios? ¿Por qué si nosotros estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué nos pasó esto? No, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, que estando ellos en la cárcel, no se pusieron a renegar, a preguntarse, ¿por qué a mí? Si soy bueno, si hago esto. No. Ellos pudieron haber dicho, ¿por qué a nosotros si nosotros no hacemos mal a nadie? ¿Por qué Dios mío? O ponerse a reclamarle a Dios. No. Dice aquí la palabra del Señor, que estando ahí en la cárcel, golpeados, porque no estaban en un mejor momento, estaban golpeados, azotados, lastimados, amarrados en esa cárcel, en ese calabozo. Y dice la palabra de Dios que ellos se pusieron a cantar salmos y himnos a Jesús, porque ellos sabían que en esa tormenta tan difícil que estaban pasando, Dios tenía el control de todas las cosas. Date cuenta, amado hermano, de la diferencia de cuando una persona pone su vida en las manos de Dios, y de una persona que solamente se fija en su tormenta, que quita su mirada de Cristo y se pone a atormentarse en medio de su situación. Estos hombres, dice la palabra de Dios, Pablo y Silas, se pusieron a alabar y a glorificar a Dios. Yo me imagino que ellos estaban en esa situación difícil y estaban diciendo, bendito sea tu nombre, Jesús. Estaban cantando, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Estaban cantando y diciendo, gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres hacedor de maravillas, tú eres el Cristo poderoso. No importa que estemos pasando esta situación, tú tienes todo bajo tu control. Tú eres Rey y Señor de señores. Amados hermanos, dice la Biblia que se abrieron las puertas de la cárcel, se rompieron las cadenas que estaban atando a estos hombres presos. Dios los liberó porque ellos estaban confiando en Cristo. Dios abrió esa cárcel. Amados hermanos, date cuenta la grande bendición que hay de confiar en Cristo en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles. Es maravilloso confiar en Jesucristo, pero tú no debes de olvidar que Él está siempre contigo. Amados hermanos, los apóstoles olvidaron que Cristo estaba ahí. Amado hermano, Jesús está contigo en los momentos más difíciles. Amado hermano, no te dejes atormentar por la tormenta. Dios quiere que tú entiendas que Él no ha perdido el control ni de tu vida ni de tu casa. Que sea lo que sea que estés viviendo, tú puedas dormir en medio de esa temporada. Jesús pudo descansar mientras otros se espantaban y lloraban. Mientras algunos dicen, me muero, otros dicen, mi vida está en las manos de Jesús. Amado hermano, confía en Cristo. No sé cuál sea tu situación que estés pasando. No sé cuál sea la situación que estés viviendo. Tú dirás, a lo mejor la persona que está predicando este mensaje, a lo mejor no ha pasado nada. Yo he pasado tormentas muy tremendas. Si yo te contara mi testimonio, hace unos días yo estuve muy enferma. Y mi tormenta era tanta. Pero yo decía, Señor, tú tienes todo bajo tu control. Y te doy testimonio. Y te digo, es hermoso, es precioso confiar en Jesús. Porque aun cuando el dolor estaba fuerte en mi vida, yo decía, tú eres grande. Tú tienes todo bajo tu control. Y por eso yo te puedo decir que si tú pones a Cristo, pones tu mirada en Cristo y pones a Cristo en medio de tu tormenta, no te vas a ahogar. Tu barca no se va a hundir, no vas a morir. Tu enfermedad tiene solución, tu problema tiene solución. Pon tu mirada en Cristo y no en la tormenta que estás pasando. Esa tormenta que estás pasando va a pasar,
porque Cristo tiene todo bajo su control, porque Cristo no se ha olvidado de ti, porque Dios quiere que tú entiendas que no ha perdido el control ni de tu vida, ni de tu casa, ni de tu familia. Aprende a dormir en medio de la tormenta. En Cristo Jesús descansa tu vida. Él tiene todo bajo su control. Vamos a orar. Poderoso Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos ante tu presencia en esta hora, Señor. Oh bendito Padre, yo te pido por aquellos hermanos, personas que nos escuchan, que están pasando por quizás enfermedad. Quizás algunos tienen problemas legales, quizás algunos tienen problemas familiares, quizás algunos tienen problemas de cualquier situación que estén pasando. En esta hora, Jesús, ve a sus casas, ve a sus vidas, Señor, y muéstrales que tú estás con ellos en medio de esa situación, que tú eres el Todopoderoso y que tú eres el gran yo soy, el Dios omnipotente y santo, Jesús. Oh, Padre mío, trae la paz, trae esa bonanza a cada vida, a cada corazón que en esta hora esté pasando por alguna situación difícil. Señor, deja sentir tu presencia en sus vidas y que puedan entender y comprender que tú estás con ellos, Señor Jesucristo, que ellos aprendan, Señor, que tu pueblo aprenda a poner, Señor, su mirada en ti, Jesucristo, porque tú eres digno de gloria, honra y alabanza, y que en medio de nuestras situaciones difíciles, Señor, aprendamos a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, Señor Jesucristo, porque la respuesta viene en camino, porque tú no, Señor, tú no mientes, tus promesas son fieles y verdaderas, y tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y nos enseñarás cosas grandes y poderosas. Oh bendito Salvador, enséñanos a poner nuestra confianza plenamente en ti en medio de nuestras situaciones difíciles. Somos humanos, Jesús. Te necesitamos, Jesús, en nuestra vida. Te necesitamos, Jesús eterno. Ayúdanos a confiar y a tener fe en ti, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, hermana, persona que me escuchas, yo te invito que confíes en Jesucristo. En medio de las situaciones más difíciles, de la tormenta más difícil, no quites tu mirada de Cristo. Créeme, Él es todopoderoso para socorrerte en los momentos más difíciles. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.